Estamos en la carrera séptima con calle 61. Para muchos de ustedes, este escenario puede ser uno de los miles que entretejen la caótica Bogotá. Sin embargo, las paredes de este recinto contienen una tragedia que merece ser contada. ¿Sabe usted qué pasó el 4 de diciembre de 1986 en el restaurante Poseto? La masacre ocurrió la noche del 4 de diciembre de 1986 en manos de Campo Elías Delgado, un colombiano excombatiente de la Guerra de Vietnam. Primero se dirigió al apartamento de Catalina, una estudiante de inglés, y la asesinó junto a su madre, a la que intentó violar. Luego se dirigió a su apartamento. Después de haber asesinado a su madre, la cubrió con periódicos, sábanas, prendió fuego y llamó a sus vecinos para que le auxiliaran. Allí aprovechó para matar a otras 6 personas, todas sus víctimas mujeres. Finalmente, con un revólver calibre 32, se dirigió al restaurante italiano Poseto. Después de haber comido su cena, sacó su revólver y empezó a dispararle a sus comensales. Su método era arrinconarlos, sentirse poderoso y dispararles a quemarropa. Cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde. Las paredes de Poseto ya se teñían de sangre. La muerte había encontrado comiendo a 22 víctimas de Campo Elías Delgado. Marcan patrones que finalmente van a ser absorbidos por la cultura y que van a marcar unos derroteros dentro de la cultura. En el caso colombiano particularmente, podemos ver cómo determinados eventos, el 9 de abril, la Guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, terminaron siendo grandes ejes de temáticas culturales. Un país como Colombia, tan arraigado en unas costumbres y tan arraigado en unos sucesos, y donde la historia ha marcado el carácter de los ciudadanos, pues nos damos cuenta que de alguna forma ha sido el arte y ha sido la literatura los que de alguna manera han narrado esa historia desde el reverso de la moneda, desde el ángulo opuesto, desde el lado de los vencidos. Concretamente, ¿cómo crees que la masacre de Poseto pudo determinar la cultura bogotana? Hay un bello ensayo de un escritor caleño llamado Fernando Cruz Cronfrey, y este ensayo se llama Las ciudades literarias en la crisis de la modernidad, y habla como de 6 tópicos de los cuales hay que rescatar para que una ciudad se convierta en una ciudad literaria. Y uno de esos tópicos es la ciudad como escenario cultural del crimen, cómo ciertos crímenes elevan a una categoría de literatura a... En el caso de Poseto, siento que fue un hecho que marcó tanto la vida de la ciudad, que se convirtió ese lugar en un lugar emblemático de ese escenario cultural del crimen del que hablaba Cruz Cronfrey, como lo es Bogotá, y que marcó a una generación que de pronto sabía que Bogotá era una ciudad insegura o que era una ciudad donde podían ocurrir crímenes menores todos los días, pero al ocurrir una masacre de esta categoría en un lugar muy céntrico, en un restaurante tan exclusivo, por un personaje con unas características de personalidad también muy complejas que hacen que sea mucho más interesante como todo ese escenario literario, pues sin duda lo convierte en un hecho cultural de la ciudad. Porque una ciudad no es digna de llamarse inteligente si sus ciudadanos no reconocen la historia que se escribe en sus calles.